En el mundo moderno existen muchas perspectivas diferentes acerca del bautismo. Algunos dicen que se debe bautizar a los bebés, mientras que otros dicen que el bautismo está reservado solo para los adultos. Muchos no concuerdan en el método del bautismo. Algunos creen que el bautismo es necesario para la salvación, mientras otros creen que no. ¿Cuál es la verdad acerca del bautismo? ¿Se ha preguntado alguna vez si necesita ser bautizado o no? Si ha sido bautizado, ¿fue su bautismo por la razón que la Biblia presenta? Escuchemos a John Moore mientras nos guía en nuestro estudio en busca de la verdad acerca del bautismo. El agua. Este es uno de nuestros recursos más preciosos. Sin el agua el mundo no pudiera existir. Nosotros lo necesitamos para sustentar la vida. De hecho, calma nuestra sed, puede limpiarnos y hacernos sentir como personas nuevas después de un día de trabajo arduo. Entonces, es sorprendente que en la Biblia Dios use el agua como un elemento importante y como un símbolo de purificación y limpieza, sea en el diluvio de Noé, en el ritual de purificación, en el judaísmo o en el bautismo de miles en el Nuevo Testamento. El agua fue una parte muy importante en el plan de Dios para salvar las almas. Pero ¿cómo y por qué fue parte del plan de Dios? ¿Por qué fueron los creyentes bautizados en agua? ¿Y es necesario que alguien se bautice hoy para ser salvo? Si es así, ¿qué es lo que necesitas saber antes de ser bautizado? La verdad nos hará libres. Los mandamientos y las tradiciones de los hombres no nos harán libres. Las buenas intenciones y la actitud sincera por sí mismas tampoco nos harán libres. Solamente Jesús y el poder de su palabra nos pueden salvar. Por ende, busquemos la verdad para ver lo que podemos descubrir acerca del bautismo. Al hacerlo, respondamos 4 preguntas importantes. Comencemos con la primera pregunta. ¿Bautismo es inmersión? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Quién debería ser bautizado? ¿Ha sido bautizado escrituralmente? Comencemos con la primera pregunta. Bautismo es inmersión. Esta es una palabra que se usó muy comúnmente en el tiempo del Nuevo Testamento, pero no siempre en el sentido religioso. Por ejemplo, cuando un barco se hundía, se le describía con este mismo tipo de lenguaje que se usa con referencia a lo que llamamos bautismo. Las Escrituras ciertamente hablan de más de un tipo de bautismo, tal como el bautismo de Juan, el bautismo en fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos enfocarnos principalmente en el tipo de bautismo que se aplica a todos nosotros. Cuando miramos las Escrituras, estas nos dicen algo de la naturaleza de ese bautismo. Esto es obviamente algo que se hace en el agua. Las referencias bíblicas de gente que desciende y sube del agua documentan eso muy bien. Por ejemplo, considere lo que pasó en el primer siglo cuando un evangelista llamado Felipe enseñó a un hombre de Etiopía sobre cómo llegar al cristianismo. Hechos 8 registra esa historia. Aprendemos que el etíope estaba en su camino de regreso de Jerusalén y dirigiéndose hacia Gaza. Estaba sentado en su carruaje leyendo el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Fue en ese momento que Felipe entró al carruaje y le oyó leyendo Isaías 53, concerniente al siervo de Dios que sufriría a favor de los pecadores. Mientras leía acerca de la naturaleza sacrificial de este sufrimiento, el etíope dijo a Felipe: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?». Note cómo respondió Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Por medio de este pasaje, vemos claramente que Felipe enseñó al etíope acerca de Jesús. Enseñar a alguien acerca de Jesús incluye enseñarle acerca de la deidad del Señor, su amor, su poder y ciertamente su muerte, sepultura y resurrección.
Ahora consideremos la respuesta inmediata a la predicación acerca de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En este gran relato, no solo aprendemos que el bautismo fue parte de la predicación acerca de Jesús, sino también aprendemos algo del modo a la manera del bautismo. En este caso, se requirió que ambos, Felipe y el etíope, descendieran al agua. Entonces, cuando estuvieron en el agua, Felipe bautizó al etíope. Por tanto, cuando se sumerge a alguien, se le introduce en el agua, se le cubre completamente. El apóstol Pablo describió el bautismo en esta misma manera. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No obstante, hoy existen muchas iglesias que han adoptado las prácticas de rociamiento y derramamiento de agua como una forma de bautismo, pero esas prácticas no están conectadas al bautismo en ningún lugar del Nuevo Testamento. No es una parte del cristianismo auténtico rociar o derramar agua sobre alguien como una forma de bautismo. En el lenguaje griego, el lenguaje en que el Nuevo Testamento se escribió originalmente, existían palabras para rociar o verter agua. La palabra para rociamiento es raino, y se usaba para describir el rociamiento de sangre en un sacrificio. La palabra para derramamiento es cheo. Aunque los escritores del Nuevo Testamento disponían de ambas palabras, estas nunca se usaron en el Nuevo Testamento en conexión al bautismo. La única palabra que se usa en conexión al bautismo es bautisma, la cual tiene una raíz que significa sumergir, zambullir o hundir. Déjeme añadir que en el primer siglo había suficiente agua en los ríos y arroyos de Palestina, como también en muchos reservorios de agua que la gente del mundo antiguo construía. Tercero, ya que se enfatizaba grandemente el ritual judío de la purificación, existían cientos de bautisterios conocidos como mikvahs en las ciudades principales y lugares de adoración. Solamente en Jerusalén, los arqueólogos han descubierto aproximadamente 150 bautisterios que datan del tiempo de Cristo. Por ende, al responder nuestra primera pregunta principal, ¿qué es el bautismo?, debemos concluir que el bautismo, que se requirió a los pecadores bajo el Nuevo Testamento, fue realizado por inmersión, sumergiendo a alguien en el agua.